clase de programación y comenzaremos con lo que sería la fundamentación de la lógica. En su plataforma van a tener el contenido, que siempre va a estar con este icono identificado, y trata de lo que sería reconocer los personajes de la historia que aportaron a la lógica, realizar la clasificación de la lógica, reconocer el propósito de la lógica, determinar la diferencia entre el lenguaje natural y artificial. Voy a darle hacia abajo y dice: importante, se le pide realizar una lectura cuidadosa del documento y estudiar lo que considere como importante para poder desarrollar las asignaciones y como preparación para la evaluación del parcial. Esto es el material. Después tenemos este icono que representa las tareas. Aquí nos va a mostrar y dice, esta vista es del docente, entonces dice: se ha presentado la tarea. Aquí estaría la lista de todos mis alumnos y quienes la presentaron, ¿verdad? Ahorita nadie, no les he dado el código. Entonces dice: escribe en su cuaderno las preguntas y respuestas que encontrará como ejercicio 1 y ejercicio 2. Preguntas que le presenta la unidad 1 de fundamentación de la lógica en las páginas según la numeración interna del documento. A veces en los documentos aparece página 7, pero cuando ustedes miran el archivo, tira que es la página 15. Entonces es el numerito que aparece dentro del documento, es la 7 y la 10. Importante, recuerde siempre que debe identificar cada página de su cuaderno con nombre de la asignatura, tema, trabajo, nombre del alumno, curso, sección, modalidad, jornada, nombre del docente y número de página. Todas las tareas que ustedes me hagan van a ir identificadas de esa forma. Les dice que para que el archivo usted pueda subirlo, se le pide que para que sea de una forma correcta la imagen sea agregada a un documento PDF. Para eso hay un programa que se utiliza bastante en las escuelas y colegios, que es CanScanner. Ahí les aparece el link de la Play Store para que lo puedan descargar, y también un video tutorial para que lo puedan aprender a utilizar. En este caso, si son dos páginas, deben ir en un solo documento PDF, subirlo de un solo, y ahí les explica de que, por ejemplo, si mi cámara tiene 16 megapíxeles, no voy a tomar las fotos con 16 megapíxeles porque no quiero un archivo de 16 megapíxeles. Entonces tengo que bajar la resolución para que se pueda ver bien las respuestas y las preguntas en la página completa, y así pues poder presentarlo en un formato que no sature la plataforma, pero que sí me permita a mí evaluarlos. Luego de eso se les va a pedir de que completen la actividad. Si ustedes ven, tienen fecha. Por ejemplo, esta vence el 20 de marzo. Dice: denle clic al link, a este link. Al entrar a la página le va a pedir el GamePing, que es este código. Desarrolle la actividad. Al finalizar, tómese usted una fotografía con la interfaz terminada, sea en la computadora, en el celular, tablet o lo que ustedes dispongan para realizar este tipo de actividades, y la suben a foto. La foto más el marcador que me mande a mí los resultados del haber jugado, eso va a validar la nota que se le va a asignar. Ahora falta esto, lo que estamos haciendo ahorita, que es la discusión de la temática, que eso vamos a pasar a hacer. Entonces veamos el contenido. Voy a entrar para poder abrir el contenido. Okay. Lo voy a agrandar un poquito y vamos a ver el documento. Pero aparece un índice, ¿verdad?, con el contenido, una introducción del libro. Este es un folleto realizado por profesores hondureños, y vamos a hablar de la unidad 1. En esta unidad pues fundamentación de la lógica, y dice que las competencias es reconocer los personajes de la historia que aportaron a la lógica, realizar la clasificación de la lógica, reconocer el propósito de la lógica, determinar la diferencia entre el lenguaje natural y artificial. Comencemos con la lectura, y recuerden, se tiene que hacer una lectura bien profunda
O si ustedes son de los que acostumbran a leer varias veces, que lo único que logran con eso es memorizar, que no es que sea malo, pero no es lo correcto. Lo correcto es hacer una lectura profunda, después volverlo a leer, y así yo voy identificando las partes interesantes del documento que yo creo que valen la pena que yo pues guarde, almacene en mi cerebro, y a eso es lo que nosotros llamamos estudiar. Conócete a ti mismo. Ahí nos dice una frase que dice Nocet se acton. Es la frase que aparecía en el santuario del dios olímpico Apolo. ¿Ok? Apolo en el santuario tenía esa frase escrita, y se atribuye a Tales de Mileto, quien es considerado como el primer representante de la filosofía occidental, tanto así como para reconocerle como el iniciador de la indagación racional. ¿Qué es indagar? Pues es preguntar, ¿verdad? O sea, el hacerse preguntas de cómo y por qué pasaban las cosas, y de una forma racional. Cuando somos irracionales es que perdemos el uso de nuestras capacidades cerebrales a la hora de desarrollar ciertos pensamientos. Entonces, dice de que las indagaciones racionales sobre el universo. A Tales de Mileto se le atribuye plantear explicaciones de la naturaleza sin hacer referencia a lo sobrenatural. Recuérdense de que lo más fácil cuando nosotros tenemos pensamientos irracionales es echarle la culpa a lo sobrenatural, que sería entonces en este caso, si yo estoy, bueno, ahorita son las 2 de la mañana, estoy haciendo este video a las 2 de la mañana y escucho un ruido en la sala. ¿Qué puedo pensar yo? Fantasmas, espíritus, etcétera, etcétera. Pero si yo hago mi razonamiento y puedo pensar de que es un animal que está en la sala, que es un ruido que está sucediendo en otro lugar, pero que lo que escucho es el eco, el reflejo del mismo, entonces a eso es lo que nos dice de que no se dejaba influenciar por las personas que a todo lo justifican con lo sobrenatural. Dice, es así como los precursores de la filosofía, llamados los presocráticos, pre es antes de Sócrates, representaron una innovación en el pensamiento al tratar de explicar las cosas por sí mismas. En el periodo socrático, los filósofos pasaron de preocuparse por los temas de la naturaleza a ocuparse en el hombre. En este periodo aparecen los sofistas, quienes profundizan en el arte de discutir, ¿verdad? Discutir es un arte, créanlo. Y nosotros tenemos un mal concepto de discutir. Pensamos de que discutir es siempre insultarse o humillar a la otra persona, y no precisamente. Discutir es el intercambio de palabras para poder hacer de que mis argumentos sean válidos ante la otra persona. A ello debemos lo que en la lógica se denomina un sofismo, argumentos que aparecen válidos pero que realmente no lo son. Originalmente, logos significaba palabra o discurso, por lo que en un principio se definió la lógica como la rama de la gramática que se ocupaba de ciertas formas del lenguaje. Vamos a retroceder un poco en el texto y vamos a leer esta parte que es muy importante. La lógica se puede clasificar como, número 1, lógica tradicional o no formal, y número 2, la lógica simbólica o formal. Nos da un concepto de lo que en la lógica no formal o lógica tradicional se considera la destreza para interpretar y distinguir un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto, como un producto de la experiencia humana obtenida en la relación con el mundo circundante. Vamos a ver entonces, las palabras de Galindo en 1999 se consideran los procesos psicobiológicos del pensamiento lógico. Ok, en esto lo que nos dice es de que en base a la experiencia que el hombre ha tenido, ¿verdad? Ensayo-error, llegamos a la conclusión de cómo sería un actuar correcto sobre ciertas situaciones, y a eso es lo que llamaríamos lógica tradicional o no formal. Vamos más abajo y dice,
La lógica como ciencia constituye la lógica formal o simbólica, la cual se encarga de investigar, desarrollar y establecer los principios fundamentales que siguen la validez de las inferencias. Es considerada como uno de los sistemas mediante el cual se llega a formar puras y rigurosas. Se llega a formas, puras y rigurosas. En el pensamiento simbólico, las palabras se manipulan según las reglas establecidas como si fueran simples signos sin preocuparse por su sentido. De ahí que afirmemos que la lógica se ocupa de la forma de los pensamientos y no de su contenido. Bueno, aquí entonces cuando ya es la lógica como ciencia, nos dice de que es una lógica bien estricta y que respeta ciertas normas para poder complementarse. Leamos entonces el texto que dice: como la palabra es la expresión o manifestación del pensamiento y el pensamiento racional es la base de la filosofía, puede decirse en general que la lógica es la ciencia del pensamiento racional. Es importante aclarar que la lógica no se ocupa del contenido de los pensamientos, sino de la manera o forma de los pensamientos. Bajamos y decimos entonces: en respuesta a la necesidad de construir argumentos para defender o refutar, es muy importante esto, los argumentos. Ustedes cuando se acostumbren a opinar sobre algo, traten de hacerlo en base a argumentos. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la validez. Ahorita estamos con lo de las elecciones, sin meternos en política, pero si yo le pregunto a usted, ¿por quién va a votar? Y usted me dice, por nadie. Y le pregunto yo, ¿y por qué? Porque no quiero. Esa no es una respuesta, sinceramente. Deben de aprender como jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro país a poder decir el porqué de las cosas en base a un criterio que tenga lógica y validez, ¿verdad? Entonces, recuérdense de que la generación X eran aquellas personas que no opinaban, que uno les preguntaba, por ejemplo, ¿querés comer? Y queda, ¿tenés algún problema? Y así, no contestan, son cero. X es igual a cero, a no existe, a no está. Son esas personas que cuando yo estaba dando clases, uno pasaba lista y realmente si la persona iba o no iba al colegio uno no determinaba, porque son de esas personas que son tan calladas que no hablan, que uno no sabe si están vivos o muertos. Y ustedes no pueden ser así, ustedes son líderes, ustedes son las personas que van a hacer que este país siga en movimiento hacia un futuro prometedor. Entonces decimos que para defender o refutar pensamientos de los demás, Aristóteles, que es considerado por los griegos el padre de la lógica, creó métodos sistemáticos para analizar y evaluar dichos argumentos. Recuerden entonces que Aristóteles es considerado por los griegos, y no solo por ellos, el padre de la lógica. Creó métodos sistemáticos. ¿Qué es sistemático? Sistemático es un sistema de reglas que gobierna el accionar de ciertas actividades. Entonces, sistemático dice de que va a respetar ciertos pasos para poder llevarse a cabo, analizar y evaluar dichos argumentos, para lo cual desarrolló la lógica proporcional, estableciendo procedimientos para determinar la verdad o falsedad de proposiciones compuestas. El gran matemático Gottfried Leibniz dice fue el primero en inventar reformas la lógica clásica. Fue el primero en intentar reformas a la lógica clásica, planteando que la dependencia lógica entre proposiciones es demostrar reduciendo argumentos complejos en simples, o sea, hacer de un problema grande uno más pequeño, para lo cual propuso representar el conocimiento en una forma que pudiera ser usado por un razonamiento mecánico. En este esquema, lógica simbólica lo llamó una característica universal. Recuerden entonces que cuando yo tengo un problema, lo que hago es dividirlo en pequeños problemas y es más fácil así solucionar algo. Por eso es que a ustedes se les dice que cuando tengan muchos problemas, divídanlos, y el que divide, vence.
El proceso de la lógica continuó, ¿verdad? Y dice de que el matemático inglés George Boyle, en compañía de Augustus de Morgan, hizo notar el parentesco entre las operaciones lógicas y las matemáticas, pues a partir de los operadores aritméticos de adición, multiplicación y sustracción, crearon los operadores lógicos equivalentes de unión, intersección y negación. Además, formularon los principios de razonamiento simbólico y el análisis lógico. A Boyle se le atribuye la invención de las tablas de verdad para comprobar la veracidad de proposiciones compuestas. Esto es muy importante porque nosotros en programación vamos a ver lo que son las tablas de verdad. ¿Qué es eso? Es saber si una propuesta que a mí se me hace tiene forma de ser verdadera o es falsa. Entonces ellos demostraron de que podía hacerse por medio de un sistema la comprobación de lo que a mí me dijeran de cualquier situación. Más adelante vamos a ver eso, creo que en la unidad 2 o 3, y es muy interesante. Por eso es que necesitamos tener bien claro por qué la lógica se habla tanto en programación. Sin la lógica yo no puedo programar. Programar no es usar una computadora, programar es mi cerebro tiene la capacidad de entender un problema y de darle solución por medio del uso de la computadora. Por su origen y desarrollo natural ha sido reconocido dos tipos básicos de lenguaje, los lenguajes naturales y los lenguajes formales o artificiales. ¿Qué son los lenguajes naturales y artificiales? Pues podemos considerar el lenguaje como un sistema de signos que expresa ideas y que se utiliza para establecer comunicación. El hombre se comunica a partir de estos procesos mediante el lenguaje natural humano. Sin lenguaje, con un lenguaje rudimentario, el hombre estaría limitado socialmente. ¿Qué significa eso? Que no podríamos comunicarnos, intercambiar ideas, entendernos. Necesitamos ese lenguaje y ese lenguaje natural del cual está hablando en este momento. Entonces dice que el lenguaje natural en la imagen, Sócrates detalla de la escuela de Atenas, fresco de Farsi, tomando la matemática de Geoffrey Alvedeo González. Eso es lo que vemos en la imagen. El lenguaje natural nace de una organización espontánea de las capacidades lingüísticas de una comunidad y se encuentra dotado de gran cantidad de signos, sobresaliendo las vocales, mientras que el lenguaje artificial se genera cuando uno o más personas deciden usar signos especiales para obtener mejor comunicación, estableciendo reglas que facilitan la operación entre los signos, por ejemplo, el lenguaje de la matemática, de la física, química y de otras ciencias. Recuerden entonces que el artificial son, por ejemplo, cuando hacemos operaciones matemáticas, de física, química y de otras ciencias. Este tipo de lenguaje posee gran cantidad de signos y nace de la exigencia de conservar información, por lo que se le conoce como formas de comunicación que pueden ser escritas por medio de iconos o lenguajes analógicos y digitales. Es muy importante de que vean de que en una sección de su plataforma se les pide que resuelvan los ejercicios 1 y 2. Aquí encontramos ya el ejercicio 1. Amigo estudiante, recuerda que la motivación es una de las 3 condiciones para lograr un aprendizaje significativo. Conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede definir la lógica? Armen ustedes el concepto, que sea un concepto que esté estructurado en base a toda la lectura anterior. Elabore un resumen sintético de la historia de la lógica. ¿Qué significa esa palabra sintético? Eso se lo voy a dejar como tarea. Me escriben también entonces el concepto de sintético para que ustedes pues me demuestren de que ya pueden investigar y entender las palabras que no comprendan. Pero sí dice, mediante un cuadro sinóptico clasifique la lógica como sus características fundamentales. Sinóptico, muy importante de que cuando ustedes encuentren una palabra que todavía no comprendan de verdad, la investiguen, por favor, háganlo sin ningún temor, porque la madre de todo es la necesidad, y la necesidad de aprender es la que ustedes ahorita pues los tienen en clases. Dice entonces de que
Realización de la lógica lingüística, reconocer el propósito de la lógica, determinar la diferencia entre lógica natural y artificial. Vemos entonces siempre a la par un lenguaje artificial, que es una persona que está utilizando, sería un compás para hacer una gráfica, y nos muestra de que con esa gráfica pues es más simbólica que palabras normales. Y vamos a leer entonces lógica y lingüística. Por su origen y desarrollo natural ha sido reconocidos dos tipos básicos de lenguaje: los lenguajes naturales y los lenguajes formales o artificiales. Los lenguajes naturales no se establecieron a través de ninguna teoría. Entre ellos está el español, el francés, el inglés, etc., lo que nosotros llamamos idioma. Las teorías y gramáticas del lenguaje natural fueron establecidas a posteriori. Posteriori significa después, es decir, después de que el lenguaje ya había madurado. Los lenguajes formados como las matemáticas y la lógica fueron desarrollados generalmente a partir del establecimiento de una teoría, la cual da base para que a través de dichos lenguajes se desarrolle la misma teoría. Los lenguajes naturales y formales tienen puntos en común. En principio se tiene la existencia de un conjunto finito llamado alfabeto, el cual está constituido de símbolos simples llamados comúnmente letras. En los lenguajes naturales se tiene como ejemplo los alfabetos latino, griego, árabe, persa, entre otros. En los formales, como la lógica, se tiene el léxico del cálculo proporcional y de predicados. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en programación se utiliza bastante la simbología matemática y pues tenemos que entender eso, pues es otra forma de comunicarnos. Decimos entonces que en los sistemas formales los enunciados del lenguaje consisten en una lista de símbolos lógicos o matemáticos, sujetos a diversas interpretaciones. En un lenguaje formal la palabra y las oraciones están perfectamente definidas. Una palabra mantiene el mismo significado presidiendo del contexto de su uso. Si los signos se encuentran en una relación lógica de exclusión, de inclusión o de intersección, se puede presentar tres tipos de código. Entonces cambia y varía dependiendo de la situación. Los lenguajes formales son, por esto, necesarios, excepto de cualquier componente semántico fuera de su operación de operadores y relaciones. Y es gracias a esta ausencia de significado especial que los lenguajes formales pueden ser usados para modelar una teoría de la ingeniería de sistemas, mecánica, electricidad, entre otras. Las funciones de los signos consisten en comunicar ideas por medio de mensajes. Estos signos pueden ser naturales: el humano significa fuego, las nubes indican lluvia, o artificial, símbolos, bandera, escudo o análogos, iconos, fotografías, esquema, etc. El signo es el vehículo de toda comunicación y pensamiento. Su característica está determinado por el lugar que el signo ocupa en el sistema y por su relación con los demás signos de dicho sistema. La función esencial de los signos es evitar la confusión entre los signos y el mensaje. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de inclusión, de interacción. Dice: el emisor debe codificar el mensaje de tal forma que cuando el receptor reciba el mensaje y lo decodifique, puede construir su sentido, a partir de los signos y de las relaciones existentes entre ellos. Ahí está. Exclusión, inclusión y interacción. Ok. Exclusión significa que ninguno depende del otro, ¿verdad? Todos están individuales, por decirlo así. ¿Okay? Inclusión es que uno de ellos dependen o están dentro del otro. Interacción es que lo que afecta a uno afecta a los demás. Aquí hay un breve resumen que es muy importante que ustedes lo estudien. La lógica se clasifica en tradicional o no formal.
Son los procesos psicobiológicos del pensamiento lógico y métodos de interacción que permiten interpretar y distinguir el razonamiento correcto del incorrecto mediante la experiencia humana, y sea por el conocimiento o por la observación de su entorno. Por ejemplo, nosotros sabemos de que el fuego quema, y lo sabemos porque alguien nos lo dijo, y espero pues que en algún momento hayan querido experimentar y se hayan quemado. Entonces son las dos formas: por observación, viendo que alguien se quemó o les contó y esta persona lo vio o lo vivió, y por el conocimiento, que sería yo lo viví, pues yo me quemé, me dijeron de que el fuego quemaba y metí la mano al fuego y aprendí así. Espero que ustedes no sean de ese tipo porque es muy doloroso aprender de los chichotes. Formal o simbólica es la encargada de investigar, desarrollar y establecer reglas de inferencia que conduzcan a las formas puras y rigurosas del pensamiento. La lógica simbólica manipula las palabras con signos sin tener en cuenta su sentido. A la par tenemos lenguaje, sistema de signos que expresa ideas y se utiliza para establecer comunicación. Abajo dice: lenguaje natural nace de las capacidades lingüísticas de una comunidad. Lenguaje artificial es aquel que se utiliza signos para obtener una comunicación más precisa y clara. El lenguaje artificial no permite interpretación, ¿verdad? Recuérdense, por ejemplo, nosotros los hondureños utilizamos una palabra para muchas cosas, un montón de cosas. Entonces, vean de que en el lenguaje artificial no sería así, ¿verdad? Dice entonces de que la lógica pretende que su razonamiento se caracterice por precisión mediante el uso de signos, claridad en la mediante que el usuario se familiariza con los elementos básicos de un argumento lógico en su forma, representación simbólica y significado. Generalidad. Mediante el lenguaje simbólico artificial, el usuario, por una parte, simplifica argumentos lógicos complicados y por otra parte establece reglas que le permiten generalizar conceptos e implementar la fiabilidad con que se aplica el conocimiento. Tenemos entonces el ejercicio número 2, que esa es la tarea que tienen que desarrollar. Y esto es el contenido de la clase 1 de programación. Estamos ahorita estudiando cómo se llevó a la lógica y quiénes fueron las personas importantes. Aquí hay nombres que son eminencias, ¿verdad? En temas de filosofía, en temas de pensamiento, de personas que se adelantaron siglos a sus eras. Entonces, por favor, traten de hacer un análisis de este documento y luego que ya se sientan capaces, entren a la actividad en línea. Acuérdense que aquí va a tener el código, ¿verdad? Y entren a Gameplay y ingresan el código. En este caso 97 75 32. 7532. Si lo ingresan correctamente, les va a pedir de que ingresen su nombre. Recuérdense de ingresar siempre su nombre seguido de la sección, y me interesaría mucho que agreguen la abreviatura de la jornada: M matutina, B vespertina, y así se me va a hacer más fácil buscar en ¿qué es esto? Pues es un tipo completación. Si ustedes ven, ahí aparece una oración un poco grande y ustedes van a tener que completarla, ¿no? Si se equivocan, solo van a tener 3 intentos de error. Cuando yo le dé comprobar, si tengo más de esos 3 intentos, les va a dejar la nota en 0 y les va a cerrar. Tienen tiempo, traten de estudiar para que puedan hacerlo, y eso les va a ayudar bastante, ¿verdad? Bueno, esto es la clase 1 de programación. Espero pues que le saquen mucho provecho, y en la próxima clase pues ya vamos a entrar un poco más a las tablas de verdades, y después de que sepamos hacer tablas de verdades, que es saber si algo que se me propone es verdadero, falso, negación, disyunción, y así vamos a tratar de avanzar con lo de la lógica de programación para que podamos entonces llegar a un punto donde podamos hacer un programa sabiendo de que
el conocimiento que tengo en mi cabeza es la lógica correcta que me lleve a la solución del problema utilizando la computadora. Me despido. Buenos días, ¿verdad? Y tómense su tiempo, todas las actividades tienen tiempo, no hagan las cosas a la carrera o pretendan de que las voy a hacer ahorita mismo, tienen tiempo para poderlas hacer y les animo a que le pongan mucho interés a la clase de programación, que es una clase que les permitirá hacer cosas muy divertidas, ¿verdad? Este es uno de los logos representativos, el GNU, es un ñu, no es una vaquita, no es un toro, es un ñu. Es el que hace que las personas puedan crear software de forma libre al mundo. Yo invento algo, un programa, una aplicación, y digo, no quiero que la gente lo venda o se lucre, lo voy a dejar para la humanidad. Por ejemplo, el mejor reproductor de video que tenemos actualmente en los sistemas operativos de la mayoría de las computadoras se llama VLC. VLC es un software libre que está bajo la licencia del GNU. Nosotros utilizamos varios símbolos, está este que es el ñu y el tux, ¿verdad? Entonces, si ven bastante en la ropa que yo utilizo para dar clase, me van a ver el ñu y me van a ver lo que es el tux. El tux ya viene del kernel de Linux, ¿verdad? Es un pingüino que fue elegido entre un concurso para representar el kernel. En Linux hay muchas versiones de Linux y espero pues que ustedes se interesen en esto más adelante, ¿verdad? Bueno, me despido, un gusto.